quedar. Lo que estudian, están estudiando y entonces se esfuerzan y tal vez tienen que compartir el tiempo de estudio con el trabajo y están ahí esforzándose. Y es una lucha, ¿no? Y tienen que criar hijos algunos. Y entonces eso genera a veces tensión, a veces mucho cansancio, agotamiento. Son luchas que hay que darlas, el que trabaja, el que tiene su trabajo y quiere progresar en su trabajo y está luchando también y a veces tiene que luchar contra inconvenientes que hay en el trabajo. Son luchas esenciales, las tenemos que pasar. También hay luchas que nos hacen perder el tiempo, porque a veces luchamos para cambiar cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que se pueden cambiar, sí, pero a veces nos enfrascamos en luchas en las cuales sabemos que no se pueden cambiar, son situaciones que no se pueden torcer y nosotros ahí tratamos de cambiarlas de todas formas. Hay algunas luchas que son externas, es decir, las personas las conocemos, generalmente son conflictos interpersonales, sabemos quién es la persona con la que estamos luchando, pero hay otras luchas que son internas, que nadie las ve, pero nosotros las tenemos. Y a veces tenemos que luchar con la ansiedad, depresión, a veces con deseos que tenemos y no los podemos controlar, son luchas. Es decir, tenemos muchas luchas. Los creyentes sabemos que hay una lucha que a veces no todo el mundo se da cuenta, pero la Biblia nos enseña, y es que hay una esfera espiritual, hay un lugar en el cual nosotros también tenemos una lucha, y que lo describe el apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 6, versículo 12, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hay una lucha espiritual que se escapa a nuestros ojos materiales, pero que es real. Satanás es real, sus huestes son reales, la lucha espiritual es real. Hay muchas cosas que no son ciertas, son truchas, diríamos nosotros, pero hay muchas que son ciertas. Hay gente que tiene temor a veces a muchas cosas que se hablan de ocultismo y cosas por el estilo. Hay muchos que son falsos, pero también hay muchos que son ciertos, así que con esas cosas no se juega. Y tenemos esa lucha. Ahora, es interesante porque esa lucha es contra Satanás. El apóstol Juan, en 1 Juan 5:19, dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, el sistema que nos rodea está bajo Satanás y luchamos constantemente contra eso. Pero yo quiero decirles dos buenas noticias. La primera es que Satanás fue derrotado en la cruz. La segunda es que el destino de Satanás está marcado. El libro romano dice que Dios aplastará a Satanás pronto debajo de sus pies. Así que nosotros estamos seguros. Lo que necesitamos para esa lucha espiritual es, como dice el libro de Efesios, tomar toda la armadura de Dios. Es decir, Dios no nos dejó huérfanos en esa lucha espiritual que tenemos por delante. Pensando en esas luchas, meditaba en estos últimos meses en la vida de Jacob. Jacob es uno de los patriarcas de Israel. El gran patriarca es Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham de hacerlo una gran nación, promesas que se están cumpliendo y se cumplirán inexorablemente. A veces miramos el diario y nos damos cuenta de que Dios está actuando. Esa promesa se la hizo a Abraham, se la hizo a su hijo Isaac y también se la hizo a Jacob. Por eso cuando muchas veces leemos en la Biblia que hablan de sus antepasados, hablan de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lógicamente esa línea sigue y de esa línea sale también el Salvador del mundo. Es decir, en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones. Ahora, la vida de Jacob es muy particular porque es una persona que lucha. Hay que leer la historia de Jacob desde el libro de Génesis, capítulo 25 en adelante, y es interesante por su nombre que luchó mucho. Y cuando llegó al final de su vida y se presenta delante del faraón y se reencuentra con José, hay que leer toda la historia, son 25 capítulos de Génesis, pero vale la pena. Él le dice al faraón, mis años son pocos y malos. ¿Por qué pocos y malos? Porque tuvo muchas luchas, porque tuvo muchas equivocaciones.
Y de los errores podemos sacar lecciones positivas para nosotros. Yo quiero hablarles del momento en que Jacob estuvo en Peniel. Así que les pido por favor que abran sus Biblias en Génesis capítulo 32. De todas maneras, ustedes van a ir viendo que vamos a estar marcando allí otros pasajes del libro de Génesis. Si tienen papel y lápiz, les sugiero que lo anoten para que lo puedan leer después en casa. La verdad es que la tarea completa es Génesis capítulo 25 en adelante hasta el final. ¿Más completa? ¿La quieren más completa la tarea? ¿Sí? No saben lo que me están diciendo. Pero bueno, más completa sería todo el libro de Génesis, ¿no es cierto? Hay que leer todo el libro. Pero es muy interesante para poder entender. No vamos a entender toda la Biblia si no leímos el principio. Como todos los libros se leen desde el principio, la Biblia también. Y el libro de Génesis nos aclara muchas cosas que podemos entender. Capítulo 32, versículo 22. Yo voy a leer un momento de la historia y de la lucha principal que quiero meditar con ustedes, pero voy a hacer una reflexión sobre otras cuestiones allí también en la historia de Jacob. Capítulo 32 de Génesis, versículo 22, dice: y se levantó aquella noche Jacob y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Alzando Jacob sus ojos, capítulo 33, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. La tengo nomás en la lectura. No cierren la Biblia y yo les voy a mencionar algunos otros pasajes del libro de Génesis. Es un hombre que lucha. Aquí lo vemos luchando con Dios. Y lo vemos luchando en Peniel. Pero Jacob es un hombre que tiene una lucha en muchos aspectos. Y tal vez nos podamos identificar con él. Vamos a llegar después al capítulo 32 sobre el final de nuestro mensaje. ¿Cuál es la primera lucha que tiene Jacob? Es una lucha con su familia disfuncional. Ahí lo podemos ver en Génesis capítulo 25, versículos 19 y 28, y el capítulo 27, 1 hasta el final del capítulo 28. Jacob tenía una familia disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Una familia que no funciona bien, que tiene errores, que tiene problemas. No funcionaba de una manera correcta. Hoy vivimos un tiempo donde hay muchas familias que son disfuncionales, con padres ausentes, con falta de límites, con violencia intrafamiliar, lo vemos a cada rato, con una comunicación que es defectuosa o nula, con miembros de la familia que se resisten a confrontar la verdad, prefieren huir y no hablar, tienen incapacidad de hablar la verdad unos con otros, hay trato desigual entre los miembros de la familia, son familias disfuncionales. Todas esas cosas no deberían haber. Debería haber confianza para hablar unos con otros, deberíamos hablar siempre la verdad y deberíamos tener un equilibrio en la consideración de los hijos,
Pero bueno, muchas familias tienen esta disfuncionalidad. Y la familia de Jacob era así. Jacob, como dijimos, es descendiente de Abraham. Primero Abraham, después Isaac. Y cuando Isaac, junto con su esposa, Rebeca, queda embarazada ella, después de 20 años de estar casados, tienen allí sus hijos. La Biblia dice que son gemelos, pero en realidad son mellizos, porque no son iguales. Los gemelos deberían ser 2 gotas de agua. Estos son dos que nacieron igual, nacieron en el vientre de la madre al mismo tiempo, pero son mellizos. Son diferentes, porque la Biblia, si ustedes leen el capítulo 25, y lo van a hacer esta semana, porque van a cumplir la tarea que les estoy proponiendo, van a ver que uno era muy velludo, muy tosco, hombre de campo, de lucha, de caza, y el otro era un tipo que vivía en carpa, sabía cocinar, qué envidia, yo no sé cocinar, pero bueno, Jacob cocinaba y hacía algo con una comida que a mí me encanta, que es el guiso rojo, ese de lentejas, genial. Bueno, era un tipo que estaba en las carpas, vivía más cerca de la familia, no era un amanerado como algunos creen, no, era una persona que tenía sociabilidad, el otro andaba por el medio del campo cazando animales, o sea, son dos cosas bastante distintas. Eso de que eran distintos generó un favoritismo, porque la Biblia nos dice que Isaac, le prefería a Esaú. Le gustaba el tipo así, rudo, que cazaba, también cocinaba, Esaú. Pero Rebeca tenía debilidad por Jacob. Y entonces uno lo miraba con cariño a uno y el otro miraba con cariño a otro. Y entonces ahí había favoritismo. Ese favoritismo generó un problema en la familia. Generó recelo entre ellos. Y generó que uno, con sus habilidades, digamos, estafara al otro. Y entonces, si ustedes leen la historia, van a ver que, en definitiva, el favoritismo hizo que desobedecieran a Dios los padres. ¿Por qué decimos esto? Porque en el capítulo 25, que van a leer, ahí Dios le dice a Rebeca, mira Rebeca, ahí en la panza tuya se están peleando los chicos, es cierto, pero atención, el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú y el menor era Jacob. Y Rebeca ya lo sabe, y seguramente Isaac lo sabe. Sin embargo, a partir del capítulo 27 encontramos que los dos se empecinan, uno en cumplir la voluntad de Dios, aunque sea mintiendo, cosa que es un error, y el otro dice, no, yo no quiero la voluntad de Dios, yo quiero que mi hijo mayor sea el que tenga la bendición principal. Y generan un problema. Esta familia disfuncional no está andando bien. Y saben, hay un problema. Los padres no estaban bien y generaron un problema con los hijos. A veces conversamos con jóvenes, tenemos en la iglesia muchas chicas y muchachos jóvenes, que vienen arrastrando problemas a sus padres. Y algunos de ellos dicen, bueno, pero yo voy a repetir el mismo error de mi papá o de mi mamá. Tenemos una chica y un muchacho, una de ellas ya se casó, la chica todavía es soltera, pero en una oportunidad estuvimos conversando con ellos y decían, bueno, ¿y nosotros qué nos queda? ¿Cometer el mismo error que están cometiendo ellos, que están peleados, se separaron, cometieron todo este fracaso? La verdad es que la Biblia nos enseña que no estamos condenados a repetir los errores de nuestros padres. Es un error pensar eso. Lo que sí puede pasar es que suframos las consecuencias de sus errores. Eso sí, por supuesto que sí. Se equivocaron, cometieron un error, el que sea, material, espiritual, moral, de ejemplo, lo que sea, y vamos a sufrir las consecuencias, pero no estamos condenados a repetir los mismos errores. Algunas personas llegan al Señor y dicen, Señor, y bueno, lo que pasa es que yo soy así porque mi papá y mi mamá eran así, y entonces sigo repitiendo, y claro, y están todas estas teorías modernas de herencia familiar y maldición familiar y cosas por el estilo que son también cosas que no están en la Biblia y los creyentes no tenemos que seguir. Y entonces algunos dicen, bueno, y tenemos que desligarnos de esto, y piensan en un montón de situaciones. Y la verdad es que no estamos condenados a repetir sus errores,
¿Por qué? Porque cuando uno está en Cristo, la Biblia nos dice que somos nueva criatura. Eso nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, la única manera de salir de ese carril en la que a veces nuestros padres voluntaria o involuntariamente nos han encarrilado o nos han metido, la única manera de salir de esa situación es cuando Cristo reina en nuestra vida, cuando es el Señor de nuestra vida, cuando Él está ordenando nuestra vida. Ahí tenemos la oportunidad de hacer una historia distinta. Y como le explicamos a esos chicos, y uno de ellos ya, como dijimos, ya está casado y tiene un hijo y está esperando otro, dijimos, vos ahora tenés que mostrarle un camino distinto a tus hijos. Tus padres vivieron como vivieron, pero vos tenés que mostrarle un camino distinto. Mucha gente lucha con sus problemas familiares. Y yo quiero decirte que en Cristo hay un camino distinto. Jacob luchó con su familia disfuncional y generó todo un problema, porque para que se cumpliera la voluntad de Dios, Rebeca pensó en que había que hacer un plan. Y entonces le dijo a Jacob, mirá Jacob, vamos a hacer esto, te vas a disfrazar de tu hermano, lo vas a engañar a tu papá para que él te dé la bendición del primogénito. La bendición del primogénito era de Jacob, no había que hacer una trampa. Sin embargo, lo hicieron. Y entonces Jacob primero negoció y aprovechó la debilidad de su hermano y le compró la primogenitura. Y después le robó la bendición con una mentira. Todo producto de que no se estaba buscando la voluntad de Dios como corresponde. Ahora, hay una segunda lucha que tiene Jacob. Él lucha con su carácter. Ahí en el capítulo 25 tenemos una descripción de los dos hermanitos, ¿no? Lo que es tener mellizos, ¿no? Con esa característica. Pero bueno, nadie tiene mellizo acá, ¿no? Bueno, a veces es difícil ser hijo único, pero tener dos hermanos iguales es un problema. Bueno, tienen, como dijimos, son mellizos, pero son diferentes, tienen carácter distinto. Miren el capítulo 25, no cerraron la Biblia, ¿verdad? Génesis capítulo 25, versículo 27. Ahí hay una descripción de cómo son ellos. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Otras versiones dicen varón estable. Es decir, una persona que no andaba dando vuelta por ahí. Esaú por ahí se perdía, aparecería acá, a los 2 meses con todo su bagaje, los animales que había cazado y toda esa cosa. Y Jacob estaba todos los días ahí en la carpa, estaba con los padres, hacía su tarea. Tenía otras características. Hay algo que marca nuestra personalidad, que es el temperamento y el carácter. En esto del temperamento y el carácter no son sinónimos, ¿no? El temperamento es nuestra parte innata, es lo biológico, es nuestro ADN, ¿no? Somos como somos porque lo heredamos de nuestros padres. Así somos y así somos. Pero el carácter lo va formando el entorno, el contexto en el que vivimos. Ustedes viven en una ciudad que es más pequeña que Rosario, y yo vivo en Rosario, que es una ciudad mucho más pequeña que Buenos Aires. Hay una diferencia entre los porteños, entre los rosarinos y, ¿cómo dicen acá? Pillanza. Y lógico, porque vivimos en torno. Veníamos por acá y vimos que los chicos andaban en bicicleta tranquilamente. En Rosario hay algunos lugares donde se puede andar en bicicleta, pero no, los pibes no van a andar en la bicicleta sino más por cualquier barrio, ¿no? ¿Por qué? Porque el entorno nos marca. En Buenos Aires es peor todavía. Ni hablemos del Gran Buenos Aires. Es decir, el entorno nos condiciona y eso forja nuestro carácter. Tanto Esaú como Jacob tenían su temperamento y su carácter. Y todas estas cuestiones jugaban un poco en contra de ellos. Mientras uno era de pelearse tal vez con todo el mundo, de luchar mucho con la fuerza bruta, el otro era más inteligente, estaba en una carpa, estaba pensando
podía hacer algo, y de hecho, por eso le negoció la primogenitura a su hermano, y después cuando tramaron el plan, Jacob era un tipo rápido para esas cosas, y entonces lo hizo rápidamente como la madre le decía. Cada uno tiene su temperamento. Y a veces nosotros decimos, bueno, nosotros también tenemos nuestro temperamento y nuestro carácter. Claro, sí. Yo tengo parte de lo que heredé de mi papá y mi mamá, y es así. Y a veces nos miramos con nuestros hermanos. No sé si nos estamos poniendo viejos y cada vez empezamos a recordar cosas del pasado, pero nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas de los dos, ¿no? Y a veces estamos evaluando cuánto más de uno y más del otro. No somos exactamente iguales. Pero ahí está nuestro temperamento. Pero el carácter nos va formando distintos, somos de distintas edades, hemos estudiado cosas distintas, vivimos en lugares distintos, mi hermano vive en Buenos Aires, yo vivo en Rosario, es decir, cada uno tiene un entorno distinto, entonces no somos exactamente iguales. Y lo mismo que pasaba a Jacob y Esaú. Y nos puede pasar a nosotros también, que tengamos que luchar con nuestro temperamento. O que tengamos que luchar con nuestro carácter. Porque el entorno tal vez nos hizo muy violentos, contestadores, desconfiados. Tal vez el entorno donde estamos nos hace mirar con recelo a los demás. Y eso es parte de nuestro carácter. O la herencia, que es parte de nuestro temperamento, nos hace ser tal vez más tímidos, y entonces nos están exigiendo cosas que nosotros no podemos cumplir porque nuestra timidez o por otras situaciones que tenemos no podemos salir adelante. Es decir, la lucha con nuestro carácter es bastante importante. ¿Y qué se puede hacer con eso? Miren, el temperamento no lo vamos a cambiar porque somos así. Es parte de nuestra naturaleza. Lo que sí podemos hacer es sujetar nuestro temperamento y nuestro carácter a la obra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Miren, el apóstol Pablo escribió a los Efesios y les dijo, no se embriaguen, capítulo 5 de Efesios, versículo 18, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, lo que tiene que controlar la vida del creyente, el temperamento, el carácter, es la persona de Dios, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El ser lleno del Espíritu Santo no está hablando de una medida de capacidad, sino que nos está mostrando quién está dirigiendo nuestra vida. Cuando nosotros decimos que alguien actúa con mucha violencia, decimos está lleno de ira. ¿Por qué? Porque la ira lo gobierna. O cuando uno está muy contento decimos está lleno de alegría. ¿Por qué? Porque la alegría lo gobierna. Cuando el Espíritu Santo llena la vida del creyente es porque el Espíritu gobierna nuestra vida. Y entonces el temperamento, el carácter, que pueden estar generando luchas, dificultades, se sujetan, se someten a la obra de Dios. ¿Y qué es lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida? Lo que Pablo después le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así, ¿no? Mas el fruto del Espíritu son 9 cosas. 9. Ahí está. Ahora sí, 9. Amor, gozo, todos juntos, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio, que significa lo mismo. Hay que aprenderlo de memoria. Son 9 virtudes que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros y que controlan nuestro temperamento y nuestro carácter. El temperamento y el carácter de Jacob les jugó muchas malas pasadas. Entonces engañó a su hermano y tuvo que huir. Y cuando lean la historia, van a ver que la mamá le dice a Jacob, Jacob, andate por unos días hasta que a Esaú se le pase la bronca. Lo estoy diciendo en la versión mía, ¿no? Hasta que se le pase el enojo. ¿Saben cuántos días estuvo Jacob hasta que se volvió a encontrar con Esaú? 20 años. Unos días se transformaron en 20 años. 20 años. ¿Por qué? Porque a uno le traicionó su carácter y quiso ser el ventajista, y el otro no estuvo dispuesto a perdonar.
Y pasa la historia, ¿no? Cuando la lean, van a ver que Jacob huye, va a la casa de su tío. Anita tiene un refrán que dice que siempre hay un vecino con un perro más bravo, ¿no? Fue a la casa de su tío Labán, y Jacob es un tipo ventajista. Ah, pero el tío, mamita, el tío sí que era ventajista. Le hace trabajar, se enamora de una de las hijas, y el tipo bien ventajista le dice, no, mira, te voy a hacer creer que por 7 años te voy a dar la más chica, no, le dio la mayor, después le dio la menor. Hay que leer la historia, ¿no? Desde el versículo, otra vez, repito, del capítulo 25 de Génesis en adelante, van a leer la historia. Y hay un momento que vuelve. Dice Jacob, voy a volver. La mamá que tanto lo quería ya no está. Y cuando vuelve, y está volviendo, y ahí llegamos al capítulo 32, se encuentra con que Esaú goza de buena salud. Y está volviendo, y no solamente goza de buena salud, Esaú está bastante enojado. Y entonces, acá encontramos a Jacob luchando con su pasado. ¿No les ha pasado a ustedes que también miran hacia atrás y dicen qué lindo sería haber cambiado, o qué lindo sería cambiar nuestro pasado, ¿no? Borrar, como quien entra en la computadora y dice, todas estas carpetas las elimino y se terminó. O como algunos que dicen, bueno, vamos a borrar esta foto de internet. Bueno, le voy a dar una noticia, ¿eh? De internet no se borra nada. No se borra nada. Lo que subieron a internet no se borra nunca más. Y algunos dicen, qué lindo sería luchar con el pasado. Algunos están atrapados por el pasado y viven pensando siempre en su pasado. Otros constantemente piensan que pueden escapar del pasado, pero se chocan contra una pared. Y hay otros que lo quieren cambiar al pasado, reescribirlo. Entonces empiezan a contar y cuentan la versión que les gusta más a ellos. Pero las cosas que pasaron, pasaron. A menos que tengamos Alzheimer y nos olvidemos, nuestra mente recuerda todo perfectamente bien. Perfectamente bien. Con el pasado, al pasado no se lo puede ni olvidar, ni enterrar, ni cambiar. Al pasado hay que solucionarlo. Y esa es la lección que va a aprender Jacob. Él está luchando con su pasado. 20 años pasaron y dice, tengo que enfrentarlo. No hay vuelta de hoja. Y llega ahí al vado de Jaboc. Y entonces, en la primera parte del capítulo 32 que no leímos, piensa algunas formas de solucionar el problema con el pasado. Entonces, ¿qué se le ocurre? Bueno, a ver, ¿de qué manera me reconcilio con mi hermano? Y lo primero que se le ocurre es decir, bueno, le voy a mandar regalos. Y entonces manda a sus sirvientes, animales, y le dicen, díganle a mi hermano que yo soy su siervo, que póstrense delante de él, yo soy su siervo, y se humilla y dice, ustedes declárenle que yo estoy humillado delante de él, y los mandan, y eso hacen los siervos de Jacob. A Jacob le había ido muy bien, van y hacen eso delante de Saúl, y vuelven, y le dicen, mira Jacob, tenemos dos noticias, una buena y otra mala. Este es invento mío, no dice la Biblia. Se lo estoy adaptando yo. Una es que Esaú está vivo. La mala es que viene con 400 hombres. Eso sí está en la Biblia, ¿eh? Con 400 hombres. Y los regalos, gracias a los regalos, viene con los 400 hombres. Y viene apurado para tu encuentro. Y entonces, ¿qué hace Jacob? Y ya lo leímos nosotros ahora. Divide, dice, bueno, si nos van a exterminar, que no me maten todos los hijos. Entonces tenía sus dos esposas y las dos concubinas, y entonces divide ahí todo el campamento, los hace de noche, fíjense, vamos a empezar a pintar un cuadro de Jacob. De noche los hace cruzar un arroyo. El vado era un arroyo que traía agua en el desierto, muy traicionero. En la oscuridad de la noche los hace cruzar con niños, con animales, porque tiene que dividir el campamento. Y en la situación más tremenda, él se queda solo para enfrentar a su hermano. El pasado, como dijimos, no se puede cambiar.
¿Y cómo podemos solucionar el problema del pasado? ¿Cuándo hay problemas del pasado? Hay una sola forma de solucionar el problema del pasado. De ese pasado que nos atrapa, nos angustia, que no sabemos cómo solucionarlo, la única manera es la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Dios, al ser humano, por gracia, le soluciona su pasado. Como decíamos al principio de la Cena del Señor. Éramos hijos de ira, pecadores, condenados, por gracia somos salvos. Pero la gracia no solamente se aplica en la salvación del ser humano. La gracia se aplica en todas nuestras relaciones humanas. Es lo que hace Dios con nosotros. Con Pablo hizo eso, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, mataba a los creyentes, los llevaba a la cárcel. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, yo perseguía a la iglesia de Dios. Pero dice el capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia no ha sido en vano conmigo, me ha transformado, me ha cambiado. El pasado que Pablo no va a olvidar nunca, porque siempre se va a acordar que fue un perseguidor de la iglesia. Ahora no le produce dolor, porque la gracia de Dios restauró su vida. Pero la gracia de Dios restaura también las relaciones interpersonales. Porque la gracia de Dios perdona, la gracia de Dios restaura, la gracia de Dios reconcilia. Y yo tengo un ejemplo para darles que es maravilloso. A mí me conmueve leer esta carta que está en el Nuevo Testamento, es la carta a Filemón. Tiene un solo capítulo y pocos versículos. Y no es eso lo que me conmueve, de que sea cortita. Lo que conmueve es el trasfondo de la historia. La carta a Filemón es la carta que escribe Pablo desde la cárcel a su amigo que está en una ciudad que se llama Colosas y se llama Filemón. Filemón es un hombre adinerado. Y no porque sea adinerado es el pastor de la iglesia, ahí en Colosas, sino porque su casa, por tener dinero y porque tener posesiones, tenía la posibilidad de tener una reunión como la que tenemos nosotros aquí. Y él tenía uno de sus esclavos, se llama Onésimo. Y Onésimo le roba y huye. Y quebranta una ley que para mí es injusta, porque Onésimo era un esclavo, pero era la ley que existía en aquel momento, era la relación laboral que tenían con las personas. Pero aparte, Onésimo roba y se escapa. Y a la vuelta del camino, bastante lejos de su casa, a Onésimo lo encontramos en Roma, en la cárcel, y tiene un compañero de cárcel, que es maravilloso, ojalá tuviéramos un compañero de cárcel eso, ¿no? Así como Aquila y Priscila tuvieron el privilegio de coser tiendas con el apóstol Pablo, Onésimo está en la cárcel con el apóstol Pablo. Y para él la cárcel es una bendición, porque ahí conoce a Cristo. Y entonces Pablo escribe la carta. Onésimo se ve que va a volver a Colosas. Y le dice, mira, Onésimo, te voy a dar una carta que la voy a escribir yo de puño y letra, porque al pastor de la iglesia, a quien era tu patrón, yo lo conozco. Le voy a escribir una carta. Filemón es un hombre recto, un hombre santo. Y Pablo le dice ahí en la carta que reciba a Onésimo y le recuerda algo. Onésimo era tu esclavo, pero ahora es tu hermano en Cristo. Tiene una deuda y no nos olvidamos de la deuda. Yo estoy dispuesto a pagarla. En la carta a Filemón, nosotros vemos de manera práctica cómo la gracia se aplica en las relaciones interpersonales. A este hombre que estaba condenado y que tal vez tenía que ir a la cárcel otra vez allí en Colosas, o tal vez sufrir trabajo esclavo, peor, o que lo mandaran de remero en un barco, tareas terribles porque eran castigos para todos los que se escapaban. Él merecía todo eso, pero la gracia de Dios está cambiando ese pasado. No porque no se pague la deuda, hay alguien que la quiere pagar. Hay alguien que la quiere pagar. Sino que la gracia de Dios tenía que avanzar en el perdón. Miren, hermanos, muchas personas no terminan de solucionar el problema de su pasado porque no están dispuestos a poner en práctica la gracia en sus relaciones.
Entonces encontramos a personas que dicen, yo no puedo perdonar. Me han dañado, y capaz que con justicia, te dice, yo me siento muy dolido, muy lastimado. ¿Cómo voy a perdonar? Bueno, la gracia de Dios nos puede ayudar a perdonar. A veces hay problemas entre hermanos en las iglesias. Y uno dice, pero mirá lo que ha pasado, lo que han dicho. Y es la gracia de Dios. La gracia de Dios no tapa el pasado, lo restaura. Algunos dirán, bueno, pero es un manto de olvido. No, Pablo jamás se olvidó que era perseguidor de la iglesia, pero Dios lo perdonó. El perdón es un acto de gracia. Y si no entendemos eso en las relaciones humanas, en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, aunque el otro no sea un creyente, nos ha hecho un daño, nosotros perdonamos, son actos de gracia. Cristo en la cruz, mirando a todos los que ofendían, le ofendían, decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y ahí estaban todos los dirigentes religiosos burlándose de él. Es un acto de gracia. Dios nos perdonó por un acto de gracia. Y la gracia de Dios es la única que puede solucionar el pasado, porque la gracia de Dios restaura y sana las heridas del corazón. Pero vamos a la última lucha, la lucha de Jacob con Dios. Tal vez sea el punto principal del mensaje de esta charla. Porque Jacob se quedó solo. ¿No les ha pasado que a veces uno está luchando y luchando y hay un momento donde dice, ¿dónde están todos los que me acompañan? Elías en un momento en el monte Oreb se quedó solo. David, después de su pecado, y cuando está orando y clamando por ese bebé que va a morir, está solo. Y así lo encontramos al Señor Jesús también, en Getsemaní, solo. Y Pablo, en su camino a Damasco, sin poder ver, a tientas, en una habitación, está solo. Hay momentos en donde todos se retiraron y estamos solos. Y no estamos solos en realidad, está Dios. Ahí en Peniel, Jacob dice, bueno, acá estoy solo, que venga Esaú con los 400 y yo haré lo que pueda. Pero Jacob está solo y se encuentra con Dios. La Biblia dice que era un varón, que empieza a luchar con él. Y es interesante, ¿no? Porque Jacob, en todo el capítulo 32, lo vemos que está como desesperado. Separó a los chicos para un lado, a su esposa. Después hace una oración que algunos dicen, qué lindo, en el momento de la dificultad empezó a orar. Pero si ustedes miran bien la oración, van a ver que la oración es un tipo que está desesperado y que dice cosas y se acordó del pacto de Dios y un montón de cosas. A veces oramos así, ¿no? Y le recordamos a Dios todas las promesas, aunque no sean para nosotros, se las recordamos igual, porque tenemos un problema y queremos orar, y entonces estamos ahí, ¿no? Y pensamos que esa es la manera. Y es la oración no de fe, es la oración de la desesperación. Y hacemos promesas, y queremos hacer ayuno y un montón de cosas, todo lo que nos venga a la mano, porque estamos desesperados. Jacob está desesperado. Y se encuentra con Dios. Y empiezan a luchar. Y la lucha es encarnizada. Es interesante, hay un autor cristiano, hay pocos libros de él que se están vendiendo ahora, pero fue muy famoso antes, se llama F.B. Meyer. Meyer escribió muchas biografías. Por internet hay versiones libres de las biografías que escribió Meyer. Y Meyer dice que Dios se le presentó a cada uno como lo necesitaba. A Abraham, que era un peregrino, se presentó como alguien que iba de paso, ¿no? Y conversó con él cuando estaba hablando sobre el nacimiento de Isaac. A Josué se le presentó como un soldado, porque Josué era el general del ejército. Y a Jacob se le presentó a alguien que luchaba, se le presenta como luchador. Porque Dios se presenta delante de nosotros, está en la par nuestra de lo que nosotros necesitamos. Dios no nos va a dar algo que no necesitemos, nos va a dar lo que necesitamos. Podemos confiar en eso. Y empiezan a luchar. Y algunos dicen, pero el problema en Peniel, ¿no era Esaú que iba a luchar contra Jacob? No, el problema en Peniel es Jacob, no Esaú. Jacob había estado huyendo 20 años.
y había estado a los tumbos 20 años. Dios le había hecho una promesa allí en Betel, pero ahora necesita luchar con Jacob. Y ha llegado el momento de la lucha. Y nosotros a veces tenemos que enfrentar esa lucha. Hay momentos en nuestra vida que tal vez hemos estado andando en nuestra vida espiritual, pero hay momentos que son claves en nosotros. Hay situaciones que tal vez nos enfrentan, como la de Jacob, que tenía que enfrentar a su hermano mellizo. Tal vez es una situación familiar, es un problema de salud, pero hay algún momento en que nosotros nos sentimos solos y ahí aparece el Señor. Y ahí está nuestra lucha. Y Jacob está luchando con él. La primera cosa que encontramos que hace Dios con Jacob es que como están luchando y está por amanecer, quebranta a Jacob. Dice que toca su costado. A veces el Señor nos tiene que quebrantar. No es que Dios disfrute el dolor, ni tampoco que los creyentes tengamos que aprender a disfrutar el dolor. Pero a veces las situaciones conflictivas en nuestra vida son necesarias para que podamos entender el mensaje de Dios. Y empiezan a luchar. Y le dice el varón, déjame porque ya está por amanecer. Lucharon toda la noche. Y Jacob dice, no te dejaré si no me bendices. Yo creo que es otra manera de decirle a Dios, no te voy a dejar, porque ahora, en la situación en la que estoy, si no me bendecís, si no estás vos, yo no tengo ninguna esperanza más. Es una manera de decirle, Señor, te necesito. Yo también estoy viendo que está amaneciendo. Yo también te necesito. En segundo lugar, quiero ir rápido para terminar ya. Le preguntó por su nombre. Y uno dice, pero no sabemos que se llamaba Jacob. Sí, lo que pasa es que hay una manera de que este hombre reflexionara. Jacob significaba usurpador, pero ahora Dios le va a poner el nombre de Israel. Israel significa el que luchó con Dios y venció. Pero ¿cómo que venció? Si está caminando cojo. No, venció, porque ahora había solucionado su problema. Y miren, Dios no solamente lo quebranta y le da un nuevo nombre, sino que le da un nuevo andar, por decir de alguna manera. Empieza a amanecer. Y ahora encontramos, no al hombre bien plantado, firme, que está pensando cómo va a enfrentar las situaciones, que es tan inteligente y trama planes. No, ahora encontramos a alguien que, inválido de una pierna, empieza a renguear y camina, y vienen los 400 hombres con Esaú al encuentro de él. Pero ese amanecer le presenta un nuevo camino para este hombre. Había luchado y había vencido. Y si ustedes leen toda la historia van a ver que realmente había vencido. Porque Dios empieza a cumplir el propósito que tenía con Jacob. Hermanos, vamos a terminar porque ya me pasé mucho el horario, creo, ¿no? Nosotros tenemos muchas luchas. Y tal vez estés en un punto de la lucha en donde te quedaste solo. Bueno, ese es el momento de aprovechar ese encuentro con Dios. Yo creo que nuestra oración, y ahí lo están viendo ustedes, es parafrasear un poco lo que dice Jacob. No te dejaremos si no me bendices. Señor, estoy luchando, tengo mis dificultades, mis altos, mis bajos, pero ahora me siento que estoy solo, que son muchos frentes que tengo abiertos y yo necesito tomar una decisión, andar en un camino. Señor, no te voy a dejar si no me bendices. Señor, yo te necesito. Jacob antes con su inteligencia durante 20 años usó sus recursos, pero ahora está sin recursos y necesita a Dios. Y a veces nos pasa igual a nosotros. Necesitamos a Dios y Dios está cerca de nosotros. ¿Cómo están tus luchas? Es cruel y dura, como dice una canción que cantamos en Argentina, ¿no? Bueno, el Señor quiere que vos venzas, que vos seas vencedor. Tal vez tengas que empezar a renguear,
Pero Jacob en esa situación era mejor que lo que era antes. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Terminamos con este pensamiento. No te dejaremos, Señor, si no me bendices. Señor, no quiero luchar más. Quiero cumplir tus propósitos. Señor, te necesito. Amén. Oramos al Señor. Así terminamos este tiempo. Padre Celestial, Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra. Estábamos mirando la vida de Jacob y de ese momento que fue una bisagra en su vida allí en Peniel. Cuando él pensó que estaba todo perdido, cuando no tenía más recursos, allí, Señor, tuvo ese encuentro profundo contigo y su vida fue transformada. Señor, tú sabes que nosotros caminamos en este mundo y tenemos muchas luchas. Y en estas luchas necesitamos de tu asistencia, de tu fortaleza, de tu guía. Al igual que Jacob decimos, Señor, no te dejaremos si no nos bendices, porque esa bendición tuya es la que nos enriquece en todos los aspectos de nuestra vida. Y Señor, no queremos luchar más. Queremos consagrar nuestra vida a ti, rendirnos ante ti, para que tú cumplas tu propósito en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes en esta tarde, cada familia que representamos. Como decimos, Señor, esta bendición que nos enriquezca, pueda enriquecer nuestras vidas con paz, con armonía, con salud, con trabajo, con crecimiento espiritual. Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, enriquecenos. Y que esa bendición tuya, Señor, repose en cada uno de mis hermanos. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar juntos alrededor de tu palabra. Cada vez que la abrimos y la miramos, somos bendecidos porque hablas a nuestro corazón. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Toda la gloria te damos y lo hacemos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Amén.